Hola amante del ajedrez y público en general, en este vídeo les voy a dar unos consejos, unos datos prácticos que les ayudarán muchísimo a facilitar su visión del tablero. El primero sirve para que estén más atentos a lo que están haciendo las piezas de largo alcance, lo que a su vez mejorará su reconocimiento de clavadas, pinchos, ataques a la descubierta y todas las tácticas que requieran piezas de largo alcance. Y el segundo dato práctico tiene la función de ayudarlos a mejorar su visión de la pieza más mañosa de todas, el caballo. Vamos con el consejo para mejorar la visión de las piezas de largo alcance. Lo que van a hacer en todas las posiciones es lo siguiente. Primero, van a identificar las piezas de largo alcance, alfiles, torres y damas, tanto las suyas como las del rival. Y segundo, no solo van a estar atentos a las casillas que cubren, sino que van a extender su alcance hasta el borde del tablero, sin importar lo que hay en medio, como si el tablero estuviera vacío. Por ejemplo, las torres negras solo cubren estas cuantas casillas, ya que hay piezas y peones en su camino. Pero si estiramos su recorrido hasta el borde del tablero, vemos que las torres negras miran a las blancas vía rayos X, y si no fuera por las tres piezas que hay en medio, las torres negras estarían conectadas. Esto hay que hacerlo con todas las piezas negras de largo alcance. Vamos con las blancas. Por ejemplo, estas son las casillas que cubre la dama blanca, pero al estirar su alcance hasta el borde del tablero, entre todas las cosas que vemos, notamos que la dama blanca se encuentra en la misma columna que la dama negra. Además que vía rayos X le pone un ojo a la casilla de 8 y la casilla A4. Esto hay que hacerlo con todas las piezas blancas de largo alcance. Al poner en práctica esto, recopilamos datos que nos ayudan a estar atentos a posibles jugadas y tácticas, posibles amenazas de mate, ataques a la descubierta, clavadas, jugadas de despeje, entre muchas otras que involucran piezas de largo alcance, ya sea para evitar caer en ellas o para usarlas a nuestro favor. El ajedrez es como el fútbol, el que más ve, mejores jugadas hace. Esa es una de las razones por la cual Lionel Messi es tan gran futbolista. Él no solo está al tanto de lo que tiene al frente, sino que a pesar de no ser alto de estatura, tiene una visión clara de todo el campo. Está muy al tanto de los espacios vacíos, de las opciones de pase, la posición del arquero, entre muchos otros detalles. Todos esos datos le ayudan a tomar muy buenas decisiones en el campo. Por eso en el ajedrez debemos aprovechar la perspectiva superior que tenemos sobre el tablero, sobre todo en el ajedrez en línea, pues el tablero en 2 dimensiones proporciona algo parecido a una vista de planta, que facilita mucho el poder estar al tanto de todo el tablero. De vuelta al ejemplo que está en pantalla, mueve el blanco y ya vimos que la dama blanca se encuentra en la misma columna que la dama negra, solo el alfil de 3 la separa. Esta es una señal conocida como alineamiento, que da indicio de que puede haber una táctica, es decir, una jugada que gane material. Sobre todo que vemos que la dama negra está desprotegida, entonces, si fuera posible mover 2 veces, el blanco ganaría a la dama. En el ajedrez es contra las reglas mover 2 veces, pero lo que sí podemos hacer es una jugada con el alfil en D3 que mantenga al rival ocupado, nos permite ir de tiempo para capturar la dama. Como alfil por G6 jaque. Claro, no hay nada más forzoso que un jaque. Las piezas negras están obligadas a responderlo y luego las blancas capturan la dama. Antes de continuar estos vídeos, siempre trato de hacerlos lo más detallado y claro posible, con el objetivo de hacer el ajedrez más accesible para todos. Si quieres retribuirme, lo puedes hacer sin gastar ningún centavo. Solo debes suscribirte, sonar la campanita, dar like y comentar. Muchas gracias. Seguimos con el tema. En este ejemplo, mueven blancas y como de costumbre, extendemos el alcance de las piezas de largo alcance hasta el borde del tablero. Comenzando por las piezas negras, entre todo lo que vemos, podemos mencionar que hay una batería de dama y torre mirando vía rayos X la torre en C1, que está defendida solo una vez por la torre de H1, o sea que se puede decir que el caballo de C3 está clavado. También que el alfil de B7 estaría atacando la torre de H1 si no fuera por los 2 peones que hay en medio, entre otros detalles que podemos ver. Ahora vamos con las blancas y hacemos lo mismo, identificamos las piezas de largo alcance y no solo vemos las casillas que cubren normalmente, sino también las casillas que cubren vía rayos X hasta el borde del tablero. Entre todo lo que se puede ver, destaco que la torre de H1 está a 2 piezas para tener el camino despejado por toda la columna H hasta la casilla H8.
Esto combinado con el hecho de que el rey negro está en G8, más la opción de hacer en condiciones seguras alfil E6 jaque, nos da indicios de que puede haber una táctica, y efectivamente, alfil E6 jaque mueve una de las piezas que hay entre la torre de H1 y la casilla H8. Además que obliga al rey negro a ubicarse en la columna H, y después de algo como rey G2 jaque, las negras solo pueden posponer un turno el mate con alfil H6, torre por H6, jaque mate. En este tercer ejemplo, mueven negras, así que comenzamos por observar las piezas blancas y entre las cosas que vemos está que la torre en D1 se encuentra en la misma columna que la dama negra, o sea que el alfil en D4 está clavado, y que la torre de F1 se encuentra en la misma columna que el rey negro. Ahora al observar las piezas negras, nos damos cuenta que la casilla G3 está indefensa, pues el peón de F está clavado al rey por el alfil en D4. También vemos que la única pieza que de momento puede aprovechar esa casilla es la torre de B3. Otro detalle que podemos observar es que la dama negra apunta hacia la casilla G2. Combinando todos estos elementos, encontramos que la jugada torre G3 efectivamente amenaza jaque mate, pero antes de hacerlo, debemos preguntarnos ¿qué puede hacer mi rival si hago ese movimiento? ¿Será conveniente y seguro hacerlo? O sea, si hago torre G3, ¿tendrá mi rival algún contraataque o tendrá alguna forma de defenderse? Puede ser tedioso ponerse a calcular todas las cosas que nuestro rival puede hacer, pero una forma de facilitar este proceso es usando la siguiente lógica. Si amenazas mate en 1, no te va a preocupar que tu rival te amenace, por ejemplo, un caballo. Por eso, los únicos tipos de contraataques útiles de las blancas que vale la pena calcular serían uno que empiece con jaque y termine en mate, o uno que defienda la amenaza de mate de las negras y ataque al mismo tiempo. Después de calcular los movimientos forzados del blanco, vemos que no tiene ningún contraataque válido. Ahora solo falta por ver si las blancas tienen alguna manera de defender el mate. Después de torre G3, el blanco solo tiene 3 maneras de momentáneamente defender la amenaza, que son dama B7, dama C6 y alfil F3. Las primeras 2 es claro que entregan la dama y no resuelven nada, y lo curioso es que alfil F3 tampoco sirve, ya que si visualizamos con atención, nos damos cuenta que el peón de G2 estaría clavado por la torre en G3, por lo tanto, el alfil de F3 estaría indefenso, lo que permite a las negras la continuación dama por F3, ganando un alfil y amenazando un mate que no puede ser evitado. Una vez que todo está bien calculado, ejecutamos los movimientos, torre G3, alfil F3, dama por F3, una posición muy inusual en donde a pesar que la dama y la torre están en el camino de los peones de F2 y G2, estos no pueden capturar debido a que están clavados, y sí, efectivamente el blanco no puede evitar que le den jaque mate. Este ejemplo, además de ayudarnos a estar al tanto de todas las piezas en el tablero, también nos da una idea de cómo debe ser el proceso de pensamiento. Si crees que tienes una buena jugada, no la hagas aún. Antes hay que calcular si es seguro hacerla y si realmente va a funcionar, o por lo menos si será conveniente. Y luego de haber visualizado y determinado todo eso, entonces puedes proceder con confianza a realizar tu jugada. Voy a hacer la aclaración de que esta no es exactamente una clase de tácticas. He usado los temas de ataque a la descubierta, clavadas y otros con el propósito de ilustrar y persuadirlos a que estén atentos de lo que hacen todas las piezas. Específicamente en esta clase, a que se acostumbren a no solo ver las casillas que cubren las piezas de largo alcance, sino también las casillas que le siguen hasta el borde del tablero, aún a través de otras piezas. Esta costumbre les facilitará el estudio de los diversos temas tácticos, principalmente aquellos que involucren piezas de largo alcance, además que contribuirá a que puedan tomar mejores decisiones en sus partidas. Vamos con el segundo dato práctico, esta vez enfocado en el caballo. Este por su particular forma de moverse, incluyendo el contraintuitivo hecho que un caballo necesita más de un movimiento para viajar a cualquiera de las casillas que lo rodean, hace que esta pieza sea un poco más complicada de visualizar. Por esta razón, cuesta un poco más encontrar tácticas que incluyan un movimiento de caballo o anticipar tácticas del rival que involucren caballos. Algo que les puede ayudar es tener bien en cuenta las siguientes particularidades sobre esta pieza. El caballo puede ir a todas estas casillas en un solo movimiento. Sé que me pasé con lo obvio, pero me gusta empezar así y luego ir escalando. Un caballo puede viajar a cualquiera de los escaques que están a una casilla de distancia diagonal a este en 2 movimientos.
Con esa misma cantidad de movimientos, también llega a los que están a 2 casillas de distancia en línea recta, vertical u horizontal. De hecho, este caballo puede ir a todas estas casillas que he señalado en 2 jugadas. Me parece curioso la figura que hace. Me recuerda un poco a cómo se ven algunos cristales o un copo de nieve bajo el microscopio. No es necesario aprender estos últimos, solo los muestro como una curiosidad. Vamos a ver ahora las casillas a las que puede ir en 3 movimientos. El caballo llega a cualquiera de los escaques que están a una casilla de distancia, horizontal o vertical, en 3 movimientos. Y solo como una curiosidad, les muestro el resto de las casillas a las que puede llegar el caballo desde donde está en 3 jugadas. Y para llegar a los escaques, que están a 2 casillas en diagonal al caballo, este necesita 4 movimientos, que son la misma cantidad de movimientos que requiere para ir desde la primera a la última fila del tablero. Acá les marqué con peones las casillas a las que puede llegar el caballo en un solo movimiento. En rojo las casillas cercanas a las que llega en 2, en amarillo las cercanas que llega en 3 y en verde las que requieren 4 movimientos. Una aplicación de este conocimiento es en las situaciones que necesitan o quieren alargar lo más posible los jaques de un caballo que anda molestando, pues lo único que deben hacer es ubicarlo a 2 casillas en diagonal del caballo. Por ejemplo, en esta posición, después de caballo F4 jaque, si ponen el rey a 2 casillas en diagonal de este, el caballo requerirá 3 movimientos para volver a dar un jaque. Otra opción es ubicar el rey a una casilla horizontal o vertical del caballo, y este va a requerir 2 movimientos para volver a dar un jaque. Y esto no solo se aplica con el rey, sino con todas las piezas. Por ejemplo, se necesitan 3 movimientos para poder atacar una torre o cualquier otra pieza que esté a 2 casillas diagonal de un caballo. Reconozco que he hablado de cosas obvias, y también sé que con solo observar un caballo uno se da cuenta de estos detalles, pero mi finalidad es que estas cosas las tengan muy presentes y que en unos pocos segundos puedan utilizar estos conocimientos para tomar decisiones. A pesar que ya van varios vídeos sobre visión del tablero, aún queda por hablar sobre este tema. Y una vez que haya dicho todo, o por lo menos la mayor parte de lo que corresponde a visión del tablero, empezaré a presentar más formalmente lo que son las tácticas. Gracias por todo su apoyo, siempre estoy leyéndolos, no deja de asombrarme lo bien que son recibidos estos temas sobre visión. La verdad es que cuando empecé a hacer vídeos, pensaba que a la gente solo le interesaba aprender sobre teoría de aperturas. Parece que estaba equivocado, o quizás tuve la suerte de encontrarme con un público excepcional. Suscríbanse, suenen la campanita, comenten, den me gusta, cuídense mucho, ¡chao!